en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when evening was come, he was there alone. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. In the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. And straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, where dost thou doubt? Y al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? And when they were come into the ship, the wind ceased. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. And when they were come into the ship, in the ship came and worshipped him, saying of a truth, Thou art the Son of God. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. St. John 6, verse 16. Y San Juan, capítulo 6, versículo 16. And when evening was now come, verse 16, his disciples went down unto the sea. Al anochecer, descendiendo sus discípulos al mar, And entered into a ship, and went over the sea towards Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them. y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. And the sea arose by reason of great wind that blew. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. And when they had rowed 25 or 30 furlongs, they see Jesus walking on the sea, drawing nigh unto the ship, and they were afraid. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. But he said unto them, It is I, be not afraid. Mas él les dijo, soy yo, no temáis. Then they willingly received him into the ship, and immediately the ship was at the land whither they went. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Let us bow in a word of prayer. Vamos a inclinarnos para una palabra de oración. Lord Jesus, Señor Jesús, this morning we have read the accounts of you walking on the water. y en esta mañana hemos leído cuántas veces, Señor, caminaste sobre el agua.
and how much fear the disciples had. y cuántos miedos los discípulos tenían. But Lord, you say you're the same yesterday, today, and Pero forever. Señor, usted dijo que usted era el mismo de ayer y hoy y para siempre. And we would ask that we not be afraid of the supernatural that you can produce in our Y lives. usted nos ha pedido que no tengamos miedo, Señor, a lo supernatural que usted ha de producir en nuestras vidas. That we would be willing to receive that you have for us this morning that we don't understand. Que podamos recibir eso que usted tiene para nosotros en esta mañana, todas esas cosas, Señor, que no podemos entender. That we would not be afraid, Que no tengamos miedo, but we receive it with gladness. pero que lo recibamos, Señor, con In the name of felicidad. Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. You Amen. may be seated. Puede tomar su asiento. You know, I find this a very interesting scripture Ahora this yo morning. encuentro esta escritura bien interesante en esta mañana. Because ¿Por qué? this was after the feeding of the 5,000. Porque esto sucedió después de darle de comer a los 5,000. This was after Esto sucedió he cast the devil out of Legion. después de haber echado esta legión de demonios. And he went up in the mountain to Y pray. había ido a esa montaña a orar. And the disciples had left these good meetings. Y estos discípulos habían dejado esas buenas reuniones. He had met their natural needs. Y él les había dado sus necesidades naturales. He had fed them Les había dado de comer. to where there was an abundance. A donde se habían llenado. There was bread and fish left over. Había pan y pescado de más. It wasn't just meeting their need. No nomás era para que se llenaran. He met their need with some extra. Les dio su necesidad y todavía de más. But when he come to Legion, Pero cuando viene a la legión, he was a man possessed of the devil. era un hombre poseído por el diablo. And the devil talked to him. Y el diablo le hablaba. But Jesus knew who he was. Pero Jesús sabía quién era. Because the devil said to him, he said, why Y porque ese hombre decía, ¿qué me do estás you haciendo? come to torment us before our time? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo? They realized Ellos realizaron that the evil spirit was going to come. que, A time going to come. esos diablos sabían que un tiempo iba a venir, That they would not have the free reign que ya no iban a poder hacer lo que querían, that they did. que lo que estaban haciendo. Because the Spirit said, Porque el Espíritu decía, have you come to torment us before our time? porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. So they realized Ellos realizaron that their reign of terror is limited. que su tiempo de reinar es limitado. Do you realize Usted realiza, that that's the reason that we fear the work of God? por esta es la razón mucho tiempo que le tenemos miedo a la palabra de Dios. Because A la palabra de Dios. fear is of the enemy. Porque miedo es del diablo. And that is his last front, Y ese es su último golpe. is fear. Es miedo. It is fear Es miedo. what God is able to do for us. Es miedo a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. But fear is dissipated when we receive the supernatural of God. Porque miedo disipa lo que Dios está haciendo, lo supernatural de Dios en nuestras vidas. But the reason that I read the account in John Pero la razón que leí lo que sucedió en Juan, is because they received him, it says. porque dice la Biblia, lo recibieron. And immediately Y inmediatamente the ship was at its destination. la barca estuvo en su destinación. See, we ¿Sabes? Nosotros can fight and fight and fight podemos pelear y pelear y pelear in our own strength. y a nuestra propia manera. That's what they were Y doing. hacer lo que ellos estaban haciendo. They were rowing in their own strength. Estaban remando a su propia manera. But once they received the supernatural of Jesus Pero Christ, en cuanto recibieron lo supernatural de Jesucristo, the battle was over. ya la batalla había sido perdida, ya había sido ganada, perdone.
So many times Son muchas de las veces we don't stop no paramos and cast our cares upon Him. de poner nuestras cargas en Él. We let the fear Dejamos que el miedo of the de lo supernatural supernatural stand in the que way se para en nuestros medios, of the promises de las promesas that the brother talked about. que nuestro hermano estaba hablando. But see, those promises can't come to pass ¿Sabe? Esas promesas no pueden llegar a suceder unless we're willing to a receive menos que estemos totalmente dispuestos a recibir the Spirit of el God. Espíritu de Dios. Okay? Now, Ahora, I'd like to make a point me here gustaría hacer un punto aquí. that Peter said, Pedro dijo, if that be you, Lord, Señor, si eres tú, let me come on the scene. déjame ir a ti. How many times we said, Lord, if that's you trying to show me something. Muchas de las veces decimos, Señor, si eres tú el que me estás enseñando a hacer esto. And the Lord says, come. Y el Señor dice, ven. The Lord says, that's me. El Señor dice, ese soy yo. But then we get to participate in it. Pero muchas de las veces tratamos de anticipar. As long as we keep receiving Mientras que estamos recibiendo what the Lord is giving us. lo que Dios nos está, lo que el Señor nos está dando. Peter walked on the water Pedro caminó en el agua, as long as he kept his eyes on Christ. mientras que mantuvo sus ojos en Cristo. Okay? Amen. But it's not the letter of what we should do. No es la letra de lo que tenemos que hacer, It's receiving the Spirit. es recibiendo el Espíritu de Cristo. Yeah. Amen. Hallelujah. Brother Branham said that we must receive El the hermano, word el hermano Branham dijo, tenemos que recibir la palabra, just like Mary received the word for the body of Christ. así como María recibió la palabra para el cuerpo de Cristo. When she walked down that road, Cuando ella caminó por esa calle, and that angel said, "Thou hast found favor with God." y ese ángel dijo, has hallado gracia en los ojos de Dios. She received it Ella lo recibió, because the angel said, porque el ángel dijo, "The Holy Ghost will overshadow thee, el Espíritu Santo te hará sombra, and that will be born of thee will be called the Son of God." y los que han sido nacidos de él van a ser llamados hijos de Dios. That only brought forth a son Eso solamente trae un hijo, because she received the word. porque ella recibió la palabra, Because the Spirit porque el Espíritu of de God Dios is the Word of God. es la palabra de Dios. In Ephesians 6 and 17, En Efesios 6:17, take the sword of the Spirit, toma la espada del Espíritu, which is the Word of God. que es la palabra de Dios. This Esto is not the Word of God. no es la palabra de Dios, This Esto. is the Scripture. las Escrituras, Because the Word of God is only by the Spirit of God. porque la palabra de Dios es solamente dada por el Espíritu. You say, well, wait a minute. This is the Word of God? You- This is what's been spoken from the Spirit of God. Y usted va a decir, oh, espéreme, esto fue lo que fue hablado por el Espíritu de Dios. Brother Branham said, are we thoroughly satisfied El hermano Branham dijo, ¿estamos suficientes satisfechos with the Word that's in our midst? con la palabra que está en nuestros medios? This can't be in our midst. Esto no puede estar en nuestros medios, But the Spirit of God is in our pero el midst. Espíritu de Dios está en nuestros medios. The disciples had difficulty Los discípulos tenían dificultad receiving the Spirit of God recibiendo el Espíritu de Dios, because it was producing porque something estaba produciendo algo, that they did not que understand. lo cual ellos no entendían, Because it produced por causa que produjo
a defiance of gravity. Defiría la gravedad. Not only did it defy gravity, No solamente defiría la gravedad, he was walking on a non-solid surface. estaba caminando en un piso que no tenía solidez. It was like he was walking on air. Era como que si él estuviera caminando en el aire, That gravity had no pull. que la gravedad no lo podía jalar. And what's that we see? Y ¿qué es lo que estamos viendo? That the world has no pull on us. Que el mundo no tiene jalón en nosotros. Once we receive Cuando ya recibimos the lo supernatural supernatural of Jesus de Christ. Jesucristo. Oh, Amén. look what it produced when Mary received something she did not understand. Mira lo que produjo cuando María recibió algo que ella no podía entender. It produced a woman having a baby Produjo una mujer teniendo un bebé by spoken word, por una palabra hablada, not knowing a man. no conociendo un hombre. It had never happened before. No había sucedido antes. We have no record No tenemos récord that man ever walked on que water un hombre haya caminado en agua, till the record of Peter walking on hasta que water. sucedió cuando Pedro caminó en el agua. We had no record of that. No tenemos récord de eso. I believe that's a first. Yo creo que eso fue el primero. Because in the scriptures it was recorded nowhere else. Porque en las escrituras en ningún lugar había That Peter estado walked on the que water. Pedro había caminado, hasta que Pedro caminó en St. el agua. John 14:12 San Juan 14:12 says the works that I do dijo las obras que shall yo you hago, do also. usted también las hará. That Esto, is what Peter was doing. esto es lo que Pedro estaba haciendo. Jesus was walking on the water. Jesús estaba caminando en el agua, Peter was walking on the water. Pedro estaba caminando en el agua. The works that I do Dijo, las obras que yo hago, shall you do also. también las hará. See, the works that we do Las cosas que nosotros hacemos, that he does, shall we do also. el trabajo que Él hace es lo que nosotros hacemos. Until we start looking at the problem. Hasta que estamos mirando al problema. It's still until we start looking at a doctor's report. Hasta que estamos mirando al reporte del doctor. Till we start looking at our bank account. Hasta que estamos mirando a nuestra cuenta del banco. Till we start looking at what's wrong. Hasta que empezamos a mirar qué está mal. When we start seeing what's wrong in somebody else's life. Cuando empezamos a mirar qué es lo que está mal en la vida de alguien más. Or some church or our church. O otra iglesia o nuestra iglesia. If we start seeing what's wrong, Que cuando empezamos a mirar qué está you know mal, what that does? ¿sabes lo que hace eso? We start to sink. Nos empezamos a hundir. Unbelief comes in. La incredulidad comienza a llegar. Discouragement comes in. El desánimo comienza a llegar. Despair comes in. La soledad comienza a llegar. We are no longer doing No estamos haciendo the works that he does. las obras que Él hizo. We are no longer participating. Entonces ya no estamos participando. That's when we have to put our hand Por eso tenemos que poner nuestra in mano his hand. en su mano de Él. Because he took Porque Él tomó Peter by the hand. a Pedro de la mano And immediately y inmediatamente they were at the ship. ya estaban en la And barca at the end of the y journey. llegaron al final de la jornada. We need to learn Necesitamos aprender, not to focus no enfocarnos on the en las difficulties, dificultades, on the en el discouragement, desánimo, on the things that we see de las wrong, cosas que miramos mal, but to realize pero realizar that that's the enemy's que job, ese es el trabajo del to enemigo, try to take us away de tratarnos de quitarnos, from walking on the de water que no caminamos sobre el agua, above the trials of this life. para que caminemos sobre las There's only dificultades one de este way. mundo. Solamente hay un modo That you can walk above the trials of this para life. que usted pueda caminar sobre los problemas de esta vida. There's only one way Solamente hay una manera that you can walk with Christ. para que usted camine con Cristo. And that's by faith. Eso es por fe. Faith is not something we have to do. Fe no es algo que tenemos que hacer. Faith is who we are. Fe es quien somos. Because faith
comes from Him. Porque la fe viene de Él. But we have to receive it. Pero la tenemos que recibir. It has to become part of us. Tiene que ser parte de nosotros. We have to be able to trust it. Tenemos que confiar en Él. No matter what it looks No like. importa cómo se mire la cosa. We've got to be able to trust Tenemos it. que tener confianza en Él. Satan puts mistrust in us. Satanás pone desconfianza en nosotros. Satan will try to put mistrust between brothers Satanás trata de poner desconfianza entre hermanos and sisters y hermanas because of some little thing. por cualquier cosita. When it don't matter. No importa. He tries to make a mountain out of a molehill. Él trata de hacer una montaña de una cosita. When then he's just pointing out our humanism. Cuando Él solamente nomás empieza a jalar nuestra humanidad. When we should be pointing out Jesus Cuando en Christ realidad deberíamos de estar nosotros jalando a Jesucristo in each other's lives. en la vida de cada uno de nosotros. It's not how bad we've done. No es que tan feo It's hicimos how algo. good we've done. Es qué tan buenas son las cosas que hacemos. That we can walk with Him. Caminamos con Él. That we can talk with De que Him. podemos hablar con Él. He said He'll be with us Él dijo va a estar con nosotros y en until nosotros the end of the world. hasta el final del mundo. Listen, folks. Fíjense, amigos, It is not. no es, He is not a dictator. Él no es un dictador. That's what we want Him to be to us. Eso es lo que nosotros pidemos que Él sea para nosotros. We want Him to tell us what to do, when to do it, how to do it. Nosotros queremos que Él nos diga qué hacer, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. But that's not how He leads. Él no es como Él guía. Así no es como Él guía, ¿verdad? God leads our lives Dios guía nuestras vidas by love, por amor, by por grace, gracia, by por mercy, misericordia. not by rod arm. No puede con una vara y hierro. God leads by mercy, Dios nos guía por by misericordia, grace, por gracia, by por love. amor. But we have to receive Pero those, tenemos que recibir esas to cosas receive God, para recibir a Dios, to receive the power to overcome. para recibir el poder para vencer. It's not by our obedience to the letter of the Scripture. No es por obediencia a la letra de la Escritura. As Mary receives what was said to her, it was the Spirit on those words. Si María recibió lo que ella recibió para ella, había sido el espíritu de esas palabras para ella. It wasn't the words. No eran las palabras, It was the Spirit on the era words. el espíritu en las palabras. See, it wasn't the words that Jesus spoke No eran las palabras que Jesús habló to Peter. a Pedro. He said one word. Él dijo una palabra. Come. Bien. It was the Spirit that was on that word. Y era el espíritu que estaba en esa palabra. And when we realize Y mientras que realicemos, it's not the letter of the no word, es la letra de la palabra, it's the Spirit es el espíritu that brings that promises to que pass. hace esa promesa venir a It's suceder. not our intellect. No es nuestro intelecto, It's not our knowledge to No know es how to nuestras- read or to repeat. no es nuestra sabiduría de saber leer o saber repetir. It's our ability Es nuestra habilidad to lay things de aside hacer nuestra vida a un lado to the point that we can receive. para poder recibir, We can receive what God's trying para to poder do. recibir lo que Dios está tratando de hacer. But when Peter was to the point Pero cuando Pedro estaba al punto that he could no longer lay aside to que receive ya more, no pudo dejar más ir las cosas para poder recibir más. there was no more room for him to receive Ya no había más campo para él para recibir. because he started focusing on the difficulties Porque, of the winds porque eso comenzó a enfocarse en las dificultades del viento and the waves. y de las olas. He started Él comenzó saying, Lord, a decir, Señor, help me. ayúdame. He knew where to reach to Él sabía dónde encontrarlo. because when we can't do it, Porque cuando ya no la podemos hacer, and I am nothing of myself, y sabe, yo no soy nada de mí mismo, but that we can see pero podemos mirar
and to y realize realizar that He come que vienen to be a part para ser parte of us. de nosotros. Folks, Amigos, if we just could realize si podemos realizar how great it is qué grande es that He has opened our eyes que Él ha abierto nuestros ojos to see who He is. para poder que nosotros podemos mirar quién es Él. How well are we entertaining Him in our house? ¿Qué tanto lo estamos entreteniendo a nosotros a Él en nuestra casa? I'm not talking about this church building. No estamos hablando de este edificio de iglesia. I'm not talking about the place you sleep No estoy hablando del lugar donde usted duerme and the place you eat. y en el lugar donde usted come. I'm talking about this house. Estoy hablando de esta casa. How well are you entertaining Him ¿Qué tan suave lo está entreteniendo usted a Él in your en su house? casa? Do you have so much clutter around? ¿O usted tiene tanta cocinera en su casa? Are you a hoarder? ¿O usted va a ser un recolector compulsivo Do you have old magazines stacked que up tiene un montón de magazines ahí that you can amontonados, barely walk through? que apenas puede usted entrar por allí? Does the floor need sweep? ¿O el piso necesita ser barrido? Or is it clean? ¿O está limpio? See, we have to make sure it's clean. ¿Sabe? Necesitamos asegurar que está limpio So there's a space to welcome. para que haya un lugar para darle a Él la bienvenida. See if there's bitterness stacked up. Si hay amargura ahí amontonada, If there's discouragement all around. si el desánimo está ahí por todos lados, There's no place for Christ no hay lugar para Cristo in these houses. en esta casa. See, ¿Ve? when did we let bitterness Cuando dejamos al desánimo and temper y el temperamento fill our house? que llene nuestra casa, There's no place for Christ. no hay campo para Cristo. There's no place to entertain Him. No hay campo para entretenerlo. There's no place to worship Him. No hay campo para adorarle. We come to church Venimos a la iglesia to assemble ourselves together a juntarnos juntos to worship Him. para adorarle. But if we come Pero si venimos and our house is full of junk, y nuestra casa está llena de yonque, there's no way to worship Him. no hay una manera de adorarle. Okay? Pues, If our house is full of wind and waves, Si nuestra casa está llena de olas y viento, if our house is full of bitterness and all kinds of things, si nuestra casa está llena de amargura y todas esas cosas, if our house is full of worry and doubt and unbelief, si nuestra casa está llena de incredulidad how much can you worship Him even though you're in church? y qué tanto más usted le puede adorar mientras que usted está en la iglesia. See, worship is from the heart. ¿Sabe? Adoración es del corazón It's not by our y head. no es de nuestra mente nomás. I need to sing this song. Necesito cantar este canto. I'm in church. Estoy en la iglesia. No, you need to worship. No, necesitas adorar. Not just sing a song. No nomás cantar un canto. You need to worship. Necesitas adorar Because we need to receive more of Him. porque necesitamos recibir más de It's Él. always receiving Es Him. todo el tiempo recibir. We are what we receive. Nosotros somos quienes lo que recibimos. We are what we feed on. Y saben, nosotros somos lo que comemos. If we feed on Christ, Si comemos we Cristo, are part of Christ. somos parte de Cristo. If we feed on the Si world, comemos del mundo, what takes que preeminence? es quien toma preeminencia. See, folks, ¿Sabe, amigos? it is a grand time Es un tiempo bueno to realize para realizar that we need to put our hand in His que hand. necesitamos poner nuestra mano en su We mano need to receive Him. para recibirlo a Él. Quit questioning whether this is Him or not. Para una pregunta, ¿es él aquí o no? And just receive it. Y nomás en recibir. You say, what if I receive something that's incorrect? Y usted dice, ¿qué si recibo algo que esté incorrecto? Do you think ¿Usted cree that God que Dios
can let you receive something that's incorrect. Le va a dejar a usted recibir algo que es incorrecto. What did I say a while ago? ¿Qué le dije hace ratito? We got to learn to trust Him. Tenemos que confiar en Él. Aprender a confiar en Él, perdón. He takes us on pathways Él nos lleva por caminos that we've never been que before. nunca hemos caminado. We've never experienced Nunca before. los hemos experimentado antes. How can He lead us Entonces, ¿cómo va a ser posible que nos guíe if we don't trust Him? si no le confiamos en Él? How can we? ¿Cómo? It's impossible. Es imposible. You say, well, I keep the law. Usted dice, bueno, yo mantengo la ley. I dress right. Me he visto bien. I talk right. Hablo bien. But that's not a worship. Eso no es alabar a Él. That's legalism. Eso es legalismo. That's what you've got to do. Eso es lo que usted tiene que hacer con usted mismo. Okay? Legalism is not in the Spirit of God. Legalismo no es el Espíritu de Dios. The Spirit of God, El Espíritu de Dios, I don't have time, no tengo tiempo, but you realize pero usted realiza the same Spirit que el mismo Espíritu that's available for us to receive today que está disponible para nosotros recibirlo ahora, is the same Spirit es el mismo Espíritu that stood upon the edge of nothing que se paró en la orilla de la nada and said, let there be light. y dijo que sea la luz. And I know that you all have heard me make this point many Y times. yo sé que muchos de ustedes me han escuchado decir este punto muchas veces. I have a question for Tengo you. una pregunta para ustedes. How many of you laid in bed last night ¿Cuántos de ustedes se acostaron en su cama el día de ayer? worrying if the sun would not come up this morning? Preocupados que si a lo mejor, que si el sol no salía hoy esta mañana. No one. Ni uno de ustedes. Do you realize ¿Usted realiza that that's how sure ese que tan seguro His word is? su palabra de Él es? He said, let there be light. Y Él dijo, sea la luz. And one of the elements that come out of light Y uno de los elementos que salió de la luz was the sun. y fue el sol. Right or wrong? ¿Es cierto o no? Does it take days off? ¿Recorta los días? Does it not shine some days? A lo mejor no brilla en unos días. Now you say, well, from my perspective, some days it don't shine Y usted va a decir, de mi perspectiva, en unos días no brilla. because it's hid behind a cloud. Porque está escondido entre las nubes. But from God's perspective, Pero en el perspectiva de Dios, la It perspectiva de always Dios, shines. todos los días brilla. there's nothing that stands in His way. No hay nada que se pone en su camino. We need to start looking at things at God's perspective, Tenemos que mirar todas las cosas en la perspectiva de Dios. not at where we're standing. No en el lugar donde estamos parados Because nosotros. what He spoke Porque lo que Él dijo will come to va a pass. suceder. Because the creative Porque in the Spirit of God lo creativo en el Espíritu de Dios is the supernatural es lo supernatural that's to be manifested que se tiene que manifestar in our en lives nuestras vidas today. ahora. The enemy El enemigo tries hard trata duro. to get our. How many people here? I'll stop and ask a question. Voy a parar aquí para preguntarle una cosa. ¿Cuántas gentes aquí? How many people here have no difficulties in life at all? ¿Cuántas personas aquí no tienen ninguna dificultad en la vida? How many have difficulties? ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades? So how many of us need to take our eyes off of our difficulties ¿Cuántos de nosotros necesitamos quitar nuestros ojos de las dificultades and put them y ponerlos on en Christ? Cristo? That we Para que en ese modo receive pueda recibir what it takes lo que toma to eliminate para eliminar those difficulties. esas dificultades. In both of these scriptures, Y estas dos escrituras, or both of these accounts, estas dos cuentas of Jesus walking on the que water, Cristo caminó en el agua, it's when they received Him ese es cuando ellos lo recibieron.
They said he was as a spirit. Ellos dijeron primeramente que era un espíritu. That's what he was. Eso era lo que era. That's what he Es lo is. que es. And that's what he will be. Y es lo que va a ser todo el tiempo. Because those that worship God Porque esos que adoran a Dios must worship him in spirit and in lo tienen truth. que adorar en espíritu y en verdad. Hello? ¿Aló? But you Pero realize usted realiza that scripture in St. John chapter 4, que esa escritura en capítulo 4, where San Jesus Juan capítulo 4, says, donde Cristo dice, God is a spirit, Jesús, Dios es un espíritu, and they that worship him y lo que le adoran, must worship him vale más que le adoren en espíritu in spirit and in truth. y en verdad. Okay? And I said this maybe the last time I ministered here. Dije esto a lo mejor a la última vez que ministré aquí. That scripture always confused me. Esa escritura todo el tiempo me confundía. Because people said Porque la gente dice that that was the Spirit of God and the truth of the scripture. que ese era el espíritu de Dios en la verdad de la escritura. But that's not correct. Pero eso no es correcto. Because truth Pero porque la verdad is not scripture. no es escritura. Truth La verdad is Christ. es Cristo. I am the way Dijo él, yo soy el camino, la verdad and the law. y la vida. Okay? So, how do we have the Spirit worshiping the truth if the Spirit of God and the truth are the same person? ¿Cómo entonces tenemos al Espíritu adorando la verdad cuando la verdad y Jesucristo son uno? Es la misma persona. So you know who that Spirit is there? Entonces usted sabe quién es ese Espíritu ahí. It's you. Es usted. Must worship Him, not from our head, Entonces usted no le tiene que adorar de su cabeza, from our de su spirit. corazón. See, our head Nuestra is a cabeza practical thinker. es una pensadora práctica. Our head says that we would like to believe science, Nuestra cabeza dice que deberíamos de creerle a ciencia, but science cannot prove the supernatural. pero ciencia no puede probar lo supernatural. Science says the supernatural is not possible. Ciencia dice que lo supernatural no es posible. It really does. And so Eso es lo que ellos it dicen. takes because see, that's our spirit Entonces eso nuestro espíritu is the image that we're made in God. es lo que está hecho a la imagen de Dios. That's the image that we're made in Esa God. es la imagen a lo que fuimos hechos a la imagen de Dios. Because see, He was a spirit, Porque él era and He come espíritu to become a man, y vino a ser become hombre like us. para ser como nosotros. Okay? And He went back to the spirit. Y regresó a ser un espíritu. But He come down Cuando llegó a ser, to speak to us as a man cuando llegó a hablarnos a nosotros, in Christ. Cristo. He come down to speak to Abraham as a man. Él vino y bajó a hablarle a Abraham como un hombre. But it wasn't the man, the flesh speaking. Pero no It era was the spirit in those men. la carne hablando, era el espíritu en ese hombre. See, it wasn't William Branham speaking. No era William Branham hablando. It was the Spirit of God that was in William Era el Branham. espíritu de Dios que estaba en el hermano Branham. Now, Ahora, it is not no era, your knowledge no es tu of the message sabiduría del or your mensaje knowledge o tu sabiduría of the de Scripture las escrituras, that should be speaking. de lo que deberíamos de estar hablando. It should be the Spirit of God that you have received speaking to the circumstances around you. Debería de ser el espíritu de Dios que hemos recibido, lo que debería estar hablando respecto de las circunstancias que están sucediendo. Because the same Spirit that walked down and told Abraham Porque fue el mismo espíritu que le habló a Abraham in the form of a man, en la forma de un hombre, I, yo, personal pronoun, un pronombre plural,
I'm going to visit you singular, perdón. according to the time of life. Te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida. Jesus Christ Jesucristo said, I dijo, yo will never leave you, no te dejaré, will never forsake ni you. te desampararé. Hello? ¿Aló? That same Spirit Ese mismo espíritu that made that promise, que hizo esa promesa, that same Spirit ese espíritu that come to Abraham, que vino a Abraham, that same Spirit ese espíritu that was in William Brown, que estaba en William Branham, it's the same es el Spirit mismo espíritu that's in que you. está en usted. So why are you afraid Entonces, ¿por qué tiene for miedo? receiving the supernatural Para recibir lo supernatural that's available to que you está today? disponible para usted el He día said de if hoy. Brother Branham was here, Si el hermano Branham estuviera aquí, greater than William Branham is here. alguien mayor que William Branham está aquí. Hello? ¿Aló? I'm not trying to. No, Folks, I'm trying to get you to realize le estoy tratando that de you're hacer the realizar a usted possessor of a pearl of great que price. usted es posesor de una perla de gran precio. If the Lord would help me, Que el Señor me ayude. I read scriptures He leído escrituras that talked about him walking on the water que hablaron de él caminando sobre el agua. and the action, the reaction, and the receiving of the disciples. Y la acción y la reacción y los discípulos recibiendo. But he said Pero él dijo that he's the same que él yesterday, es el mismo today. de ayer y hoy y para siempre. He had called those disciples. Él llamó a esos discípulos. He has called you, or you couldn't receive what you've received. Él lo llamó a usted, usted no puede recibir nada. So if he's called you, Entonces, si él lo llamó a usted, don't be afraid no tenga miedo to receive para recibir what he's trying to give us today. lo que él está tratando de darnos He's a nosotros trying el to día de hoy. show us, Él está tratando de enseñarnos, reveal to us revelarnos a nosotros himself su persona in supernatural. en supernatural. But we want to say, Brother Branham said. Pero nosotros queremos decir, el hermano Branham dijo, That's so very wrong. y eso está muy mal. It's Christ said. Y eso es Cristo dijo. And it's Christ speaking through Brother Duncan this Y morning. era Cristo hablando a través del hermano It's Danques esta Christ mañana. speaking through Brother Daniel when he preaches. Y eso es Cristo hablando a través del hermano Daniel cuando él It's predica. Christ speaking when the sisters sang this Y este es morning. Cristo hablando, cantando a través de las hermanas cuando cantan. It's not Sister Ayander singing. It's Y Christ. no nomás es algo así, nomás cantando, Let's es put it Cristo in the cantando. right perspective. Vamos a ponerlo en la perspectiva correcta. It's not Christ because Brother Branham said it. It's Christ because it was given to Brother Branham to say. No es Cristo porque el hermano Branham lo dijo, sino es Cristo porque, si no era Brother Branham hablándolo porque Cristo lo dijo. Oh. Folks, if we could just realize Si podemos realizar, amigos, that He has come to meet us, que Él ha venido a encontrarnos. no matter how cluttered our house, No importa qué tanto cocinero o cosas tenemos en nuestra casa. no matter how many difficulties our life has piled up that our house is hard to navigate at Y no times. importa qué tantas cosas se han juntado en nuestra casa y nuestra casa sea difícil para caminar en ella. But He has come Pero Él ha venido to deliver us. para To set us libertarnos, free. para hacernos libres. He said, Him who I set free A is quien, free a quien indeed. el Hijo de Dios ha hecho libre, es libre en Él. Freely been given, freely receive. Ha recibido de gratis, da de gratis lo que se te fue recibido de gratis. Amen. Amén. Folks, today, Amigos, a hoy we just need to lay aside. necesitamos dejar a un lado. Quit looking at the things around you. Pare de mirar las cosas alrededor de ustedes. I'm a child of the King. Soy un hijo del rey. I'm heir of all things. Soy heredero de todas las cosas. I'm heir of all things. Soy heredero de todas las cosas. Let me receive my inheritance. Déjame recibir mi heredad. How many would say this morning, ¿Cuántos dirían en esta mañana? Lord, help me Señor, ayúdame to
to lay aside everything para que yo deje todas las cosas a un lado that keeps me from walking on the water que me impiden caminar sobre el agua with you contigo, above my trials and tribulations. a pesar de mis tribulaciones y mis problemas. Remember this, Acuérdese de esto. everything that was over your head Cada cosa que estaba sobre su cabeza is under his feet. está abajo de sus pies. Say, that's my prayer. Esa es mi oración. I want to receive that today. ¿Cuántos dicen esa es mi oración y quiero recibirlo hoy esta mañana? Would you raise your hand? Puede levantar sus manos. Would you stand to your feet? Puede ponerse de pie. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestros rostros. Father God, Padre Celestial, you walked on the sea usted ha caminado en la escena a couple of thousand years ago. hace un par de miles de años atrás. But Lord, I've seen you walk in this building this morning. Pero te puedo mirar caminando en este edificio en esta mañana. So people might ask how I've seen it. Y usted puede preguntar, la gente puede preguntar, ¿cómo es que lo miraste? I've seen you walk in here, Lord. Señor, te he mirado caminar aquí. I've seen the people's faces change as you walk Puedo by. mirar el rostro de las personas cambiar mientras que usted caminaba. Would you deliver these people of all fear, Puedes quitarle el miedo a esta gente that it can become a reality, para que todo esto se pueda hacer una realidad. that you come Puedes venir, and minister to them puedes administrarles a ellos and whatever they have need of y today, todas Father. esas cosas que ellos puedan necesitar el día de hoy. In the name of Jesus Christ. Te las pido en el nombre de Jesucristo. Amen.